Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a tener una conversación con la doctora Daniela Valencia. Yo la conocí hace más o menos 3, 4 meses, me está ayudando muchísimo con toda la parte de cólicos, que ha sido uno de los retos de mi vida. Ella es una persona maravillosa que mezcla muchos saberes de muchos estilos, desde lo más científico hasta cosas más espirituales, y así nos fuimos conectando. Entonces, digamos que llegué por los cólicos y hemos terminado en todo tipo de historias, literalmente una terapia holística, o sea, en la más pura definición de la palabra. Así que aquí les presento a la doctora Daniela, que yo quisiera que ella misma nos cuente un poco de sus credenciales, de su historia, y vamos desempacando. Hola, doctora Dani, ¿cómo estás? Hola, Meli, mil gracias. Muy bien, ¿y tú? A ver, bueno, con eso que acabas de decir, como que me siento halagada, muchas gracias, pero también como, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer acá? Pero bueno, a ver, de mis credenciales. En general, como profesión, soy médica, especialista en medicina alternativa. La especialización se le llama terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Es una especialización que se hace en Bogotá. Además de eso, soy terapeuta energética, me gusta llamarlo así porque es como una combinación de diferentes terapias que he aprendido, he desarrollado y canalizado. Y soy hipnoterapeuta regresivo. También pues tengo otros estudios aquí y allá, pero pues eso es como que los principales con los que me presento en general para que las personas como que comprendan un poquito de esa parte técnica como que tú dices, pero en general siento que es una combinación como más bien extraña, rara, que trato de hacer funcionar. Bueno, no sé qué más decir. Maravilloso, el resto nos va a ir saliendo aquí mientras conversamos. Para Ujú. ti, ¿qué es propósito o qué es vida en propósito, ya que estamos en este podcast? Dharma en movimiento. Dharma en movimiento. Para mí, ¿qué es vida en propósito? Es muchas cosas. En general, es ir hacia lo que nos entusiasma, ir hacia lo que nos mueve y entender que eso que nos entusiasma y eso que nos mueve en realidad es lo que venimos a hacer. Pues acá venimos a hacer muchas cosas, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana que vienen a tener la experiencia, a experimentar, a aprender, a generar un montón de conocimiento que se sube a la nube colectiva espiritual o álmica, como se quiera llamar, subconsciente colectivo para Carl Jung, como se quiera llamar, y que eso finalmente también ayuda a otros grupos de alma, ¿cierto? Porque finalmente es esa conexión de que somos el todo, somos uno, pero a la vez somos el todo. Entonces, vivir en propósito es conectar con eso que nos entusiasma, porque finalmente, como venimos a amarnos, venimos a aprender y a tener esa experiencia sobre el amor, pues para mí Dios no es esa persona loca y fea que nos castiga a punta de mandarnos rayitos y mandarnos cositas que supuestamente tenemos que vivir para vivir maluco, sino que en realidad Dios es un ser que nos manda para experimentar como parte que somos de Él. Y una de las cosas que venimos a experimentar es ese amor y venimos a experimentar ese amor por el entusiasmo, de lo que nos mueve, esa chispa que nos hace brillar. Entonces esa chispa que nos hace brillar en realidad es lo que nos lleva a ir en propósito. Entonces cualquier cosa que a uno le haya vibrar, brillar, es eso que nos lleva a vivir en propósito. Y el propósito no es simplemente una cosa profesional. Uno puede vivir un propósito en su familia, en su pareja, con sus amigos, la vida, con uno mismo. Es algo bien completo y bien complejo, porque es en general de todo en la vida. Puede ser un propósito. Qué bonito. Gracias. Muy holística tu respuesta, como tú. Yo creo que aquí viene una pregunta que nos va a contar un poquito más de tu historia. ¿En qué momento tú decides hacer esa especialidad? ¿O tú siempre, cuando tú dices yo voy a estudiar medicina, digamos en el ¿Mm? sentido general de medicina, pensaste que ibas a terminar en esta especialidad o
cómo fue cambiando esa historia. Bueno, es que es también una historia bien rara. Mis padres son ambos auxiliares de enfermería y yo tengo otra hermana. Las dos decidimos ser que queríamos ser medicina, ¿cierto? Entonces viene como mucho una cosa de familia, que nos gusta el ámbito de la salud y yo siempre, cuando jugaba de chiquita, jugaba en extraño, porque yo jugaba era que a mí me dejaban supuestamente gente en la casa, en la puerta de la casa para recogerla y ayudarla a cuidarla, ¿cierto? A sanarla. Entonces como que siempre supe que quería hacer medicina. Ya empecé a estudiar medicina, me encanta la medicina, me encanta toda la parte de la fisiología, me encanta todo ese conocimiento que adquirí, pero cuando empiezo la parte de la práctica médica, empiezo a sentir que falta algo, que falta algo, falta algo, falta algo, que me gusta, pero que me sigue pareciendo muy plano, pues o me parecía muy plano en ese momento y yo cuando se sentaba, perdón, el paciente ahí a hablar, yo lo que quería era preguntarle sobre todo sobre su vida, no simplemente qué medicamentos estaba tomando, cuál era el síntoma que tenía y qué medicamento mandarle para ese síntoma, sino que yo quería era ir más allá de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, en el pregrado estudié junto con mi mejor amigo. Sus padres son bioenergéticos, pues lo que se llama bioenergéticos, son médicos que hacen medicina bioenergética como medicina alternativa, es otro tipo, otra forma de llamarlo acá en Medellín, ¿cierto? Entonces, muy de la mano de este amigo empezamos a ver cómo es que esto se puede trabajar es por este lado de la bioenergía y todo esto. Entonces, casi que desde mitad de la carrera dijimos, no, queremos ser médicos alternativos, queremos hacer otra cosa, porque esto es muy chévere, pero tenemos que darle ese complemento. Cuando estoy terminando la carrera, iba a ser una rotación, un mes en el internado por medicina alternativa, no se logró que yo pudiera pasar por ese mes del internado, sino que se dio que yo podía hacer medicina, perdón, que se llama psiquiatría de enlace. Entonces fui, hice psiquiatría de enlace, a mí me encantó psiquiatría de enlace porque era eso de sentarse, hablar con el paciente y trabajar con el paciente desde otra forma más como muy diferente, ¿cierto? Y me encantaron los profes de esa rotación. Entonces ahí me gustó mucho la psiquiatría. Entonces hubo un momento en el que dije, no, ya quiero ser psiquiatra. Y finalmente, socialmente es más aceptado que tú seas psiquiatra, que tú seas médico alternativo, empezando que en ese momento yo no veía la posibilidad de tener una especialización en medicina alternativa, porque la especialización solamente está en Bogotá, no está acá pues, en Medellín. Entonces, lo veía como una cosa más socialmente aceptada. Hagamos psiquiatría y ya después vamos viendo cómo somos un psiquiatra o una psiquiatra diferente y vamos metiéndole ahí una cosa loca ya teniendo la especialización, pues como todo esto que le meten, ese lavado mental que se le mete al médico general de que siempre se tiene que especializar en algo. Empecé a trabajar como médica general, me gustó mucho el trabajo, pero finalmente seguía sintiendo que no me llenaba, que la forma de trabajar como médica general no era lo mío. Empecé a tener acercamiento con otras especialidades, con otras cosas y me sentí demasiado frustrada, muy, muy, muy frustrada, porque yo encontraba que definitivamente no, no, entonces fui médica, me dediqué a ser médica y ya no quiero ser médica. ¿Qué pasó acá? Me acuerdo que esta fue una anécdota con este amigo que yo te digo, que en una de esas medias rabietas de sentirme frustrada y no saber qué hacer con mi vida, le digo, me voy a poner a estudiar medicina estética, pues por lo menos ahí no tengo que hacer noches. Entonces llegué y le escribí a este amigo y le dije, ve David, que me voy a poner a hacer medicina estética. Y David me dijo, como, pero ¿cómo así? Si tú siempre querías hacer medicina alternativa, ¿por qué vas a hacer medicina estética? Entonces fue muy raro porque fue como si me hubieran puesto durante más o menos 2 años un velo, 2 años, 3 años un velo, donde a mí se me olvidó que yo quería hacer medicina alternativa. A mí se me olvidó. Apenas él me dijo eso, yo le dije, ¿verdad? Si yo quería hacer eso, tan raro. Y cuestión de que él me dijera eso, todo fue una diosidencia, como se le llama, una sincrosis, porque justo ese día yo trabajaba, era en otro servicio del hospital donde yo trabajaba, y justo ese día trabajé en un servicio diferente. Y ese día estaba de turno con una médica que ya había hecho la especialización en Bogotá.
Entonces yo llegué y le dije, ven, yo sé que tú ya hiciste esa especialización, ¿cómo funciona? Entonces ella ya me explicó, porque yo pensaba que yo me tenía que ir a Bogotá, los medios económicos no me daban para ir a Bogotá. Entonces ella ya me explicó cómo era la función y yo lo empecé a ver como una posibilidad, ¿no? Pues tengo que viajar cada 8 días, me puedo organizar de esta forma. Llamé a mi esposo, le dije, amor, mira, ahí está esta posibilidad, él siempre me apoya en todo. Entonces me dijo, sí, dale, averigua. Ese mismo día me metí a revisar las inscripciones abrían ese mismo día. Mm. Ese mismo día abrían las inscripciones a la especialización. Yo mandé los papeles CAI, que al otro día pagué mi inscripción y a la semana estaba mandando papeles y al mes creo que fue la entrevista y el examen y ya empecé. Empecé de la especialización, fue genial, me gustó muchísimo, me encantó, adquirí muchos conocimientos, pero cuando empecé a trabajar de la especialización, todavía seguía sintiendo que faltaba más. ¿Cierto? Entonces, porque la especialización finalmente todavía sigue siendo un método muy científico, es una facultad universitaria de medicina que presenta una especialización en terapéuticas alternativas farmacología vegetal. Entonces, ellos solamente explican o solamente enseñan aquellas terapéuticas alternativas que tienen método científico o que tienen una explicación, una forma de explicarse científicamente. Era todo muy científico, también muy válido, muy importante también ayudar al paciente, pero a mi parecer también venían y se quedaban corticas en algunas cosas, porque nosotros somos muy complejos, nosotros somos un individuo totalmente holístico, que un dolor no es simplemente un dolor puede ser muchas cosas que hay detrás, una mala relación con el dinero, una mala relación con la familia, una mala relación con Dios, una mala relación con el esposo, con el hermano, con el primo, con el mejor amigo, con el enemigo, y que lo que necesitamos es trabajar todo eso. Pues también necesitamos trabajar el dolor, pero para eso también existen otros médicos que yo también apoyo en esas cosas del dolor, pero a mí me gusta irme más por ese otro lado. Entonces de ahí fue que empecé los estudios en Reiki, después vino terapia regresiva, y ya después han venido un montón de otras cositas así que he hecho por aquí y por allá, y leer libros y cositas así, y raras. No, qué chévere, Dani. Yo quisiera hacer un poquito como de doble clic en esto que dices, porque yo creo que medicina es una de esas carreras donde uno deja la piel y tener la valentía de decir, no, no la quiero practicar de forma tradicional, no quiero ser un cirujano, no quiero ser un psiquiatra, no quiero ser un cardiólogo, yo quiero, digamos, labrar mi propio camino y hacer algo distinto, que a todas las personas yo creo que hemos cambiado de carrera nos pasa. Sin embargo, creo que un cambio, incluso pues porque tú sigues en las ciencias de la salud, pero no en el camino tan tradicional, eso como lo seguiste manejando, porque yo con muchas de las personas que trabajo me dicen, es que yo cómo voy a dejar todos estos años que yo llevo en esta carrera, todas estas maestrías que yo he invertido, toda esta experiencia laboral por irme por tal camino que es el que me llama o me entusiasma, como tú muy bien describiste al principio. ¿Qué pasó ahí en ti? ¿Qué cambio hubo? Yo creo que le di más peso al entusiasmo, o sea, me iba más por lo que me entusiasmaba que por lo que me frustraba. Mm. Como que decidí eso y en eso me ayudó mucho la parte espiritual. Y yo creo que en el propósito ayuda mucho la parte espiritual y es entender que sí, primero que todo, que nada pasa en vano, todo pasa de la forma en la que tiene que pasar. O sea, yo en este momento digo eso, pero que no te creas que es hace unos meses, incluso a veces me da la crisis en la que uno dice, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Por Dios, ¿yo en qué me metí? ¿Yo qué estoy inventando acá? Porque sí, uno finalmente se supone que es médico. Pero primero hice un trabajo en mí, en entender que es que uno no es su profesión y que en realidad la etiqueta es una etiqueta, pero no es lo que uno realmente es. Por ejemplo, en estos días estaba en una conversación en familia, y, pues, por lo general creo un poquito de controversia en las conversaciones en familia, porque había alguien que estaba hablando sobre la homosexualidad, ¿cierto? Entonces,
una persona que hizo un comentario, bueno, y estas mujeres que después de divorciadas que les da por conseguirse a otra mujer. Entonces yo le decía, no, pero es que uno es un individuo en constante construcción. Si uno es un individuo en constante construcción, quiere decir que las etiquetas que nos ponemos, que finalmente es una etiqueta humana, no es una etiqueta espiritual. En el mundo espiritual no hay etiquetas. No es lo que es uno es un constante creativo a todo tiempo, ¿cierto? Entonces yo le decía, no, es que tú en este momento te puedes definir heterosexual y en 2 días decir que no estás tan seguro. Entonces, primero, tratar de etiquetarme y dejar de decir, bueno, ¿qué va a primar más? La etiqueta de la sociedad que dice que yo soy médica, entonces como soy médica tengo que comportarme de tal y tal y tal forma, ¿cierto? No es fácil, no es fácil, ¿cierto? O la sensación que yo estoy teniendo de que hay algo más que se tiene que hacer, que hay algo más que tengo que dar y que me entusiasma hacer eso y que simplemente me voy a dejar guiar por Dios, la divinidad del alma, lo que sea, el espíritu, como se le quiera llamar, y entender que si está ese llamado es por algo, porque también es como esa parte de que uno se empieza a cuestionar y uno es, pero ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cierto? Y entonces es como no, es porque me da la gana y me gusta generar problemas. No, pues uno quiere ir tranquilo y quiere ir feliz, pero es que la felicidad va en una búsqueda de una construcción propia. Y si uno se queda ahí simplemente a lo que la sociedad le dice y no se hace ese trabajo interior de venga, pero es que yo creo que hay algo más que puedo hacer, pues hay que darse esa oportunidad, porque eso vivir en esa parte es lo que me correspondió y me quedo acá, o vivir en ese algo más, en esa construcción, que no es fácil, ¿cierto? Pero que finalmente también te llena un montón de satisfacción y un montón de cosas aprendidas, en un montón de decirse, pues por lo menos me estoy dando la oportunidad. Qué bonito. ¿Hace cuánto ya tienes el consultorio? Bueno, el consultorio, que también ha sido una construcción, como solita en el consultorio, en realidad hace muy poquito tiempo, así como que independiente, o sea, que me salí del trabajador en una clínica a simplemente hacer esto, como 3 años, pero haciendo como desde que me gradué, o sea, trabajando en la especialización, yo me gradué en la especialización en el 2020, desde el 2020 haciéndolo de manera formal, porque después me di cuenta que era algo que yo hacía desde antes, Wow. ¿cierto? Sino que no formal, no con la estructura que se le ha tratado de generar, porque finalmente hay que darle cierta estructura. Claro. Me llama la atención eso porque mira que luego de 3 años, con la confirmación que vives con la agenda llena y todavía llega esa duda. Y para mí, cuando yo pienso que a mí también me visita muchas veces, constantemente, en diferentes cosas que hago, es una indicación que uno está caminando un camino nuevo, está en el camino del innovador, está dando los pasos a una profecía nueva, a algo que no está descrito. Por eso decía hasta ahorita, todas estas cosas que yo he ido integrando, que han ido saliendo, que han sido como tus propias creaciones también, porque eso hablábamos alguna vez, que me decía, sí, esto va como con este método, y yo también le he incluido mis propios, digamos, descargas, sabiduría, también con tu propia experiencia. Y a mí esto, hay veces también me lo preguntan, pero ¿por qué no puedo sentirme segura? Incluso cuando yo llevo X, Y, no sé cuántos miles de años, bueno, miles, pero muchos años, Ajá, horas, me han pasado las 10.000 horas de pericia, que llama, ajá, y, y todavía no, y yo pienso que en ese momento nuestra generación está empezando a hacer unos cambios en las carreras como tal, que si bien muchos partimos de carreras tradicionales, tú eres médica, yo estudio economía, mucha gente ingeniería, lo que sea, íbamos introduciéndole distintas cosas, lo que llaman la generación del slash, uno es esto, slash lo otro, y al final de ahí sale
una forma totalmente diferente. Ajá. Es para mí fascinante y me llama la atención que dijeras eso, porque pues cuando uno le dice a una persona tiene un título de medicina, eso uno dice, esa persona pues logró tener un título de medicina con una especialidad, con, o sea, con práctica en vida real, de medicina tradicional y de todos sus otros tipos de medicina. Uno dice, pero ¿qué duda puede haber? Pues claro, si uno está caminando en un camino nuevo, yo pienso que es natural que eso nos pase. Tal vez hasta es un buen indicativo que uno es un pionero de alguna u otra manera. No sé qué piensas hoy de eso. Pues la verdad nunca lo había visto así y me encanta que me lo digas porque como que también me da un fresquecito. Cuando dices pionero ahí es cuando entra mi impostora. Pionera, pionera de que esto ya se debe haber inventado antes, esto ya se debe haber hecho antes, ¿cierto? Pero también ayuda porque sí, es verdad, a veces siento eso, como, a veces siente eso como, es que esto tan raro, que es como que uno no encuentra ese soporte o ese, y más cuando uno creció en una educación científica, que uno siente que todo tiene que tener soporte científico, y cuando pasa esto uno siente como, bueno, ¿dónde está el soporte científico de esto? ¿Cierto? Entonces, de pronto sí, puede ser esa, como tú le decías, profecía nueva, si es eso, pues está muy bien. Y yo creo que ese, no sé, mi papá decía una frase que cuando estabas diciendo esto, sobre ese miedito y ese sustico, como que se me vino a la mente. Puede ser una creencia limitante, claro está, pues, pero creo que también dice mucho, porque mi papá pues, lo decía sobre todo con la manejada. Él decía, es que cuando usted realmente le quite el miedo a manejar, ahí sí dele miedo, porque ahí cuando usted le quite miedo a manejar es cuando usted va a empezar a manejar como bruto, como sin miedo, como por la calle, yo soy acá el dueño de las calles y ahí vas a empezar a cometer muchos errores con la manejada. Entonces yo creo que obviamente el miedo es una constante, es una de las emociones que nos hace ser seres humanos. O sea, en realidad, si nosotros no tuviéramos miedo, no seríamos seres humanos. Seríamos seres espirituales en otro plano, pasando rico, no teniendo que vivir las cosas que tenemos que vivir acá, aunque acá también pasamos muy rico, pues para eso vinimos. Y por eso también en el mundo espiritual se dice que los que venimos a encarnar en la tierra somos seres muy valientes, ¿cierto? Pero finalmente lo que nos hace seres humanos es el miedo. Y el miedo en conexión con el ego es lo que nos permite decir cómo vamos a sobrevivir acá. Pero nosotros podemos transformarlo y decirle, bueno, no sobrevivir, ¿cómo vamos a supervivir acá? Que es lo que describen los sobrevivientes al holocausto nazi cuando sus experiencias de por qué yo sobreviví, por qué los otros no sobrevivieron. Y es cuando ellos dicen, es que yo me vuelvo un superviviente, ¿cierto? El holocausto nazi y a otras tragedias pues que han ocurrido. Entonces es entender que el miedo en realidad no es un individuo, no es un enemigo, que constantemente tenemos que pelear con él para derrotarlo y que ya no exista más. Porque si hacemos eso, entonces vamos a dejar de ser seres humanos. ¿Para qué estamos acá? Si estamos siendo seres humanos. Acá lo que podemos hacer es decir, venga, miedo. Si nosotros no somos, vinimos acá a convivir porque tú me viniste a dar estas experiencias humanas por algo, porque tú me estás diciendo tal vez algo que no debo de hacer o algo que tengo que hacer con muchas ganas, ¿cierto? Porque de ahí es donde nos cogemos ese impulso de decir, venga, vamos con toda, porque si estoy sintiendo ese sustico, si estoy sintiendo este miedo, es porque tengo que dar ese salto de fe. Y tengo que Sí. confiar que se va a abrir ese paracaídas. Y tengo que confiar en que o que va a haber una malla o que algo me va a poner de la mano y me va a subir o que va a haber la ramita como en dibujos animados que está la ramita que me va a coger o que me van a salir alas o lo que sea, pero algo va a pasar. Porque es que si no, yo no voy a ser valiente. O sea, si no existiera el miedo, ¿qué valentía habría en yo saltar a ese vacío? No, Ninguna. Es lo que dice Brené Brown en sus múltiples conocimientos sobre la vulnerabilidad y sobre la valentía. Y es, si no existe ese miedo, si no existe esa forma de yo decir voy a ser vulnerable y no sé qué es lo que va a pasar, pues no va a tener nada de valor el acto que yo haga, si yo ya sé cuál va a ser el resultado. Entonces, es difícil,
convivir como con ese miedo y esa inseguridad, sí, pero finalmente tenemos que hacerlo nuestro amigo y nuestro aliado, porque no lo vamos a dejar de sentir. Y es una de las cosas que yo le enseño mucho a los pacientes, a convivir con sus emociones, porque es que venimos de una sociedad en la que supuestamente está malo sentir emociones, y hay unas emociones buenas y unas emociones malas, supuestamente, y que las malas las tenemos que arrojar a todo poder, y las malas las tenemos que aprisionar y sostener todo el tiempo, porque si de las dos construimos, las dos hacen parte de esta experiencia humana. Totalmente de acuerdo. Es que sin ellas no seríamos, y nos han hecho sobrevivir y algunos supervivir. O sea, es el Ujú, mecanismo que nos da el placer y el derecho de estar aquí. totalmente. So, integrarlo, yo creo que es lo que lo hace interesante, porque muchas veces hemos visto miles de películas que la persona como que se traga la sensación, eso, y que va muy de la mano de lo que estás hablando, de esta sociedad que nos dice, elimina tus miedos, supera tus miedos. La verdad es que no se pueden superar todos, siempre habrán nuevos, siempre habrán nuevas experiencias o siempre van a estar ahí. Creo que hay varios artistas, pues hablando de artistas pues de tipo estadios, que dicen que Ujú. nunca se les quita el miedo, jamás, cuando van a enfrentarse a un estadio después de miles y miles de años, bueno, yo y mis miles de años, yo como que no sé qué me pasa. Es que vivimos miles de años en Estoy en los diferentes miles de cuerpos, años, pero vivimos miles de años. sí, después de muchos años de hacer todo este tipo de presentaciones. Y así sea que se las sepan de memoria, que tengan equipos, que tengan miles de plan B, igual se están enfrentando a nuevas situaciones, a muchas cosas que pueden pasar mal. Sí, yo creo que acá la lucha no es contra el miedo, yo creo que acá la es la construcción que podemos hacer, entender que ese miedo no nos debería paralizar, que si nos paraliza una vez, pues que no nos siga paralizando y aprender las herramientas que se necesitan para ir más allá y confiar en la vida y confiar en uno, pero no es que porque hagas eso entonces ya no vas a volver a sentir miedo, ya no vas a sentir esto, no. Mm. ¿Cuáles son tus herramientas preferidas? Así genéricas, las tuyas. Dios, esa pregunta siempre le temo porque nunca sé qué responder. ¿Herramientas preferidas para qué? Tus herramientas preferidas precisamente para integrar el miedo. Yo pienso que este tema sale por muchos motivos, pero Ujú, supongo que debe ser uno de esos generalizados, de esas cosas que ves mil y un veces en tu consulta ujú. o las, no sé, te estén gustando a ti en este momento. No tienen que ser las preferidas de toda la vida, unas que estén resonando, no sé, lo que venga a ti en este momento para compartir con nosotros ahora. Bueno, hablando de herramientas terapéuticas para el miedo, me gusta mucho la hipnoterapia regresiva porque la hipnoterapia regresiva a veces nos ayuda a llegar a esos recuerdos que pueden ser traumáticos y que nos pueden hablar de un miedo que ya se genera a través de un trauma y que acá lo que hay que sanar es el trauma, que eso te va a quitar el miedo de raíz, como ya lo dijimos, no porque es una emoción que simplemente está ahí y que hay que vivir con ella, pues no hay que ir con ella de ese, hay que cargarla, sino de que hay que aprender a convivir con ella más bien, hablando de eso, pero que no nos paralice, ¿cierto? Por ejemplo, yo en el 2001 accidente de tránsito, me salvé por poco, o sea, en general no me pasó nada, lo que me pasó fue muy poco para lo que me pudo haber pasado. Y después de ese accidente de tránsito generé un estrés postraumático a manejar, a ser copiloto, a lo que tuviera que ver con un carro, ¿cierto? Y era muy difícil manejarlo. Yo me montaba en un carro, cogíamos carretera y medio veía un voladito así fuera chiquitico y ya yo empezaba taquicardia, sudoración, flashback del evento, ideación de que iba a pasar algo malo, de que iba a volver a volar por un volado, cositas así, ¿cierto?
Entonces, una de las herramientas que más me ayudó fue la hipnoterapia regresiva, porque a través de esa pude trabajar mucho la parte del trauma, del estrés postraumático y poder coger un poco más confianza. Entonces, esa es una de las herramientas. La segunda herramienta ya le dije, pues, o la otra herramienta, no me gusta enumerarlas porque no es que una sea más importante que la otra. Entonces, esa es la otra, es la confianza. La confianza, en adquirir la confianza en uno, en adquirir la confianza de que puede que uno no tenga con claridad cómo dar todos esos pasos, pero que si uno divide esa meta en diferentes pasos pequeños, puede ir poco a poco aprendiendo a cómo hacer las cosas. Puede confiar en lo que uno ha sido y en lo que uno es. Y si lo que ha sido no te ha gustado, entonces confiar en que puedes cambiar esa historia de lo que supuestamente ha sido. ¿Cierto? La otra es la espiritualidad. Yo doy como las herramientas muy superficiales, por así decirlas, como muy generalizadas, porque es que ahí es donde, cuando tú me preguntas cuál es tu preferida, ahí es donde yo patino, porque yo digo, pero es que según qué y quién, según qué momento, porque es que es entender que nosotros somos individuos y que si a mí en un momento me va a servir hacer una lista de todas las características buenas que yo tengo, pues puede que en otro momento esa lista no me sirva de nada, sino que me sirva más salir a tomar con un café con un amigo o con una amiga para recordar ciertas cosas y que me dé el cimbronazo. Hay momentos en los que lo que me va a ayudar es hacer una terapia energética para reconectar con mi alma y con mi ser y hacer una limpieza y sacar todo eso que de mi cuerpo energético, mi cuerpo mental que me está llevando a sentirme de esta manera. Como te digo, la espiritualidad, para mí la espiritualidad es una experiencia propia con uno mismo para conectar con la divinidad que habita en uno y que habitan todos. Entonces, el conectar con la espiritualidad es una cosa muy individual, o sea, con la espiritualidad puede ser, yo confío en una mata, yo confío en una piedra, yo confiaré en un Dios que se llama de esta forma, yo confío en una oración, yo confiaré en una práctica espiritual determinada. Entonces, ¿cuál es la que te funciona a ti? ¿Cuál es la que más te mueve a ti para que a través de eso puedas tener confianza en que tú no estás solo haciendo las cosas, ¿cierto? Y ahí es donde sí meto y soy como, ahí sí soy como muy absoluta, podría decirse. Y es decir es que nosotros no estamos solos, y acá nosotros no estamos porque es que, ay, no, sí, qué divertido mañana hacer un día en la tierra. Nosotros estamos acá por algo, por un propósito, por un dharma, por una misión y estamos supremamente acompañados. Entonces, entender que cada paso que yo estoy dando viene en compañía de un ser que se puede llamar como uno quiere que se llame, ¿cierto? Pero que es una construcción propia, que yo me siento bien con esa construcción, también me va a ayudar a decir, doy ese paso así tenga ese miedo, porque yo sé que siempre estoy protegida, siempre estoy sostenida o sostenido, siempre va a estar acompañada y apoyada, y que finalmente la otra herramienta es lo que yo le llamo las leyes espirituales. Es una ley que a mí me gusta mucho trabajarla con los pacientes y es la ley espiritual de la intención. Nada es correcto o incorrecto. Lo que importa es la intención que uno tenga detrás de aquello que decido o no decido hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede que para una persona sea incorrecto tomarse una Coca-Cola y para otra persona sea correcto en ese momento tomarse la Coca-Cola. Los que juzgamos eso somos nosotros los humanos. En el reino espiritual eso no se juzga. Acá lo que importa es cuál es la intención, por qué la persona deja de tomarse esa Coca-Cola y por qué esta otra sí se toma esa Coca-Cola. ¿Será que la intención de la persona que se deja tomar la Coca-Cola por el miedo al azúcar y la persona que se está tomando la Coca-Cola porque quiere, le encanta el sabor de la Coca-Cola, no le tiene miedo a la comida y a través de no tenerle miedo a la comida se celebra algo que se quiso celebrar tomándose una Coca-Cola? Entonces ahí es donde uno puede decir cuál es su intención y de acuerdo con esa intención que tú estás generando, tomar la decisión entendiendo que no hay decisión equivocada o acertada, simplemente son decisiones. Claro. Yo de ahí rescato algo que resuena mucho conmigo. No sé si es porque las dos somos Sagitarios. Probablemente. Nuestro optimismo, muy natural en nosotros. Ajá. Pero
sea que las cosas salgan o no como quisiéramos, pienso que esos pasos se hacen más fáciles cuando uno cree en la benevolencia general de la experiencia humana. Lo que tú decías, dar el paso, por grande o pequeño que sea, muy relativo como el ejemplo de la Coca-Cola, creyendo que definitivamente ese paracaídas se va a abrir de alguna u otra manera. O sea que se abre el de uno, se abre el del compañero, sale uno gigante de la tierra, o sea, algo pasa para que uno encuentre precisamente un propósito de lo que sea que hizo. Y hay otra cosa que dices tú, que estaba hablando en las entrevistas más recientes y me llama mucho la atención. De alguna u otra manera llegamos siempre a este punto. Creo que debe ser algo de lo que hablabas ahorita del colectivo. Es que llega un momento en que igual ese paso hay que darlo y que ese paso nos va a dar miedo. O sea, no es que uno diga, ya no tengo miedo y doy el paso y ya lo hice, pero precisamente esa exposición frecuente, para mi gusto personal, pues con relación a la regulación del sistema nervioso es pendular, es de a poquitos, para que no Ujú. haya una retraumatización, pero cada vez de a poquito, a poquito, a poquito, ya se va haciendo más grande, pero no se va a quitar sin exposición. Esa es la gran realidad. O sea, mientras seguimos evitando, no se va a quitar. Y me imagino yo, tú me dirás que en tu práctica verás esta historia en múltiples aspectos de la vida. O sea, no solo en lo profesional, en las relaciones de pareja, de familia, como hablas ahorita con el dinero, con la salud, con el cuerpo, con la comida, con el sueño, con todas las cosas que nos hacen humanos. Así es. Y a eso es lo que se llama fe. Para mí esa es la definición de fe. Inclusive la definición de fe, porque ahorita cuando me hablabas de lo del paracaídas, que se puede abrir el otro, ¿no? También te decía, es que la definición de fe también va en que, y puede que no se abra el paracaídas, Ujú. y puede que te estrelles duro contra el piso, pero ese estrellarse no quiere decir que sea el fin, no quiere que sea el acabose, porque incluso si ese fin fuera terminar con tu vida, simplemente se acaba esta evidencia física y sigue la otra vida que sigue a nivel espiritual y que tu alma y tu espíritu decidan que es la que continúa. Pero si no se abre ese paracaídas, pero te das duro contra el mundo, como acá podemos decir en ocasiones, también es entender que es que a veces nos tenemos que dar duro. Es que hay veces supremamente necesario vivir eso que se llama la noche oscura del alma, ese sentirse totalmente perdido, con el dolor en cada uno de sus poros de su ser, porque es que a través de esa noche oscura del alma es que podemos construir un individuo nuevo. A través de poder darle luz a todas esas sombras, darle vida a esas sombras, es que podemos definirnos y amarnos realmente con todo lo que somos, con la luz y la sombra, con la oscuridad y la belleza que nos puede dar un día. Hay un libro, una película muy bonita en Netflix en este momento, se llama Orión y la oscuridad. Entonces habla de un niño que le tiene miedo a todo, pero su miedo más profundo es el miedo a la oscuridad. Pues no quiero hacer spoiler, pero bueno, en fin, en una noche se encuentra la oscuridad toma fuerza, o sea, su miedo más profundo toma cuerpo y se los lleva a un viaje con él. Wow. ¿Cierto? Y en ese viaje se hacen amigos y él, sí, sí, somos amigos, pero es de esos amigos como, somos amigos, pero me sigue gustando más la luz, ¿cierto? Y llega un momento en el que la oscuridad se acaba y se dan cuenta que sin la oscuridad el mundo no puede existir. Wow. Si sin la oscuridad el mundo no puede existir, entonces nosotros no podemos existir sin darnos el golpe contra el suelo, Sí. porque realmente ese golpe contra el suelo es lo que va a hacer que se resquebraje o se quiebre esa parte que se tiene que quebrar de nosotros para que se abra esa nueva construcción que estamos haciendo. Entonces, finalmente también es entender eso, que si el paracaídas se abre también puede ser por algo y que ese algo, a pesar del miedo que nos da, pues de niño Orión que le tenía miedo a la oscuridad, la tenemos que vivir, porque eso es lo que nos construye, no es lo que nos edifica. El único que nos construye y nos edifica, no, porque es que también está el amor.
Y el amor también nos construye, nos edifica. Pero es que no solamente existe el amor. Y parte de lo que decías tú ahorita, parte de tener la valentía de vivir esta experiencia humana es integrar las vibraciones bajas, oscuras y las elevadas, y si no, no podemos estar acá. Se hace bastante difícil esa experiencia. Ahí es donde yo no puedo resonar con estas frases de good vibes only, no. Las vibes que son. Son Ah. vibes. Y es entender que es que todas son buenas. Sí, todas tienen una labor. Todas, exacto, todas tienen una labor. Y que justo ahorita estaba hablando con un paciente que está estudiando diseño de modas y a él le gusta mucho hacer prendas negras, pues oscuras en cuanto a colores oscuros. Y estaba yo en la terapia energética y se veía como toda esa forma de su energía de creación de todas estas prendas negras, pero como la energía también diciéndole que a través de sus prendas negras iba a empoderar un montón de gente para mostrar que el negro no solamente es esa cosa oscura, fea que hay que quitarle al lado, sino que también puede traer mucha luz. Pues eso era lo que salía de la terapia energética, ¿cierto? Y también, si nos ponemos pues un poquito más filosóficos aún, o más, no sé, cómo se llama, desde la creación se supone que Dios se crea, pues Dios es esa persona que, si le queremos decir persona, no sé, es que ni siquiera sé cómo llamarlo porque es el todo, pero Sí. el todo no tiene cómo experimentarse, porque si uno es el todo, ¿uno qué es? A la vez es nada, ¿cierto? Es como la parte de la filosofía taoísta que es el uno es todo, que es todo pero a la vez es nada, entonces le toca dividirse, porque solamente a partir de esa polaridad es que puede experimentar. Entonces ahí es donde viene la polaridad de la luz y de la sombra, pero esa polaridad de la luz y de la sombra no se da para decir que es que uno es bueno y es malo, o es malo, es porque a través de eso es que se puede experimentar, Sí. ¿cierto? Entonces yo siempre a los pacientes cuando están en esa noche oscura del alma, les hago esa pregunta. Si todo en la existencia fuera luz, ¿tú cómo sabes que existe la luz? No, no supieras. Queda No uno hay, no hay encandilado. forma de... Sí, no hay Como forma de... cuando muestra a una persona que lo encandila, la pantalla se vuelve blanca y no hay nada. Blanca, no hay nada, pues nada, o sea, es la nada, es el todo y es la nada. Entonces, la única forma de tú saber que hay luz y que eres luz es a través de vivir esa oscuridad y de ver esa oscuridad. Entonces, esa noche oscura del alma sí da muy duro, es muy difícil, es horrible. Yo no les voy a decir que es muy chévere porque, Dios mío bendito, eso es una cosa terrible, ¿cierto? Pero también es una cosa que le ayuda muchísimo a uno y que uno después dice, uf, menos mal viví eso. ¿Qué herramientas crees tú que puede uno utilizar? Porque yo no creo que hay una noche oscura del alma. Yo creo que hay varias Oh, noches hay oscuras. muchas. Pues, por ejemplo, en astrología está el primer retorno de Saturno y vamos a vivir dos o tres, y está el retorno de Quirón, y si tenemos suerte vivimos uno o dos, y hay muchos retornos, y están todos los retrógrados de Mercurio, y están todos los procesos normales de la vida, de crecer, de la adolescencia, del trabajo. Pero digamos esos que son así más profundos, los que tú estás describiendo, que es donde uno, en mi opinión, se conoce y de donde uno saca las perlas, las gemas de su identidad. Sí. Digamos que uno ya ha vivido uno, pero o uno o dos de estas noches, ¿cómo en tu experiencia personal y también en tu experiencia profesional? ¿Qué recomendarías tú a las personas que estén viviendo en este momento esa noche oscura del alma? Que me encanta decirlo en español porque yo siempre la había leído en inglés, The Dark Night of the Soul, pero ahora que lo dice yo, ay, ¿verdad? Wow. ¿Verdad que existe? Dani, otro asterisco. Para los Ujú. que hemos vivido más de una, Sí. nos da esta resistencia, pero yo ya creía que yo ya había pasado por ahí, que eso lo he escuchado yo en más de uno, incluyéndome a mí misma. Yo he escuchado esa voz de esa resistencia, pero esto ya no lo habíamos superado, que uno se jura ya que vivió una, y mejor dicho, el iluminado.
pero luego, ¡pam!, otra vez es como uno se gradúa del colegio y hace cálculo, pues no, para los que estudiamos ciencias administrativas, digo, el cálculo otra vez en la universidad y es y puede que lo pase así volando y puede que le dé duro porque es otro profesor y otro ángulo, pero en fin, como esta pregunta tiene dos partes para aclararlo. Uno, herramientas en general para la noche oscura del alma. Y dos, para los que hemos pasado más de una y ya sabemos que vienen más. ¿Cómo enfrentarnos a esa resistencia y recordar que existen, digamos, esas velitas, esos candilejos por allá durante, o esas luciérnagas durante ese proceso? Listo, perfecto. Bueno, tú hablaste, empezaste ahorita hablando de astrología. Sabes que yo no tengo ni idea de astrología, pero me encanta la astrología. Creo que no tengo ni idea de astrología porque a mí no me gusta aprenderme todas esas cositas. Mi astróloga me dice, cada vez que nos vemos, me dice que es que yo tengo algo de una herida de Quirón, entonces que yo constantemente estoy buscando la sanación, y entonces que buscando mi sanación es que ayuda a los otros a buscar la sanación de ellos. O Sí. sea, tú me Es dirás que si está bien la interpretación mía, porque Quirón fue el gran médico que ujú, luego tuvo una herida en su talón, si mal no estoy, o el tobillo, que él nunca se pudo curar, pero en el proceso de investigarla curó a muchas personas. ujú, ¿Qué le pasa a muchos médicos y a muchos sanadores que muchos se inspiran en algún paciente, en un miembro, en un familiar, en lo que sea? Y también nos pasa mucho a las personas que nos vamos por este camino espiritual o emocional, etcétera. Estamos buscando nuestras propias herramientas y en el proceso pues nos damos cuenta de eso. Yo lo he compartido o lo quiero compartir porque sé que tiene su función. Lo chévere de la herida de Quirón para todos los que escuchamos acá es que el retorno es más o menos a los 50 años. Entonces es algo que sí hemos de sanar en esta vida, no como en la mitología que Quirón no logró sanarse. Nosotros esta herida sí la venimos a sanar esta vez. Entonces en ese proceso, pues aunque nos toque esperar cerca de los 50, aunque hay como un buen breakthrough a los 42 más o menos, ya no estoy tan lejos. Me faltan algunos, algunos añitos, vamos llegando. pero Sí, eso me parece súper interesante porque mira precisamente lo que tú estás diciendo ahí. Entonces, ujú, volviendo a la pregunta y ahora integrando teoría de Quirón, me encanta. ¿Qué sí. herramientas encuentras tú precisamente? Exactamente. Es que esto fue gracias, inclusive, mira que yo te dije, yo volví a la parte de estudiar medicina alternativa, fue porque me sentí en esa noche oscura del alma. Y he vivido muchas, y antes y después, y sé que viene más. Y hay veces digo, venga, se contó, ay, pero pasito, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la primera estrategia es empezar a recordar que eso es solamente un momento y que eso no va a terminar lo que va a ser toda tu vida. Porque si tú te quedas en la idea de que si eso fue lo que estás viviendo, y eso es lo que va a ser y lo que vas a seguir siendo, y le crees en ese aspecto al ego, diciéndote que al ego le encanta el drama, diciéndote que es lo que siempre vas a estar viviendo, entonces ahí te vas a, te puedes quedar en una parte de viviendo esa oscuridad, 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 y ya has salido inclusive de esa oscuridad y sigues viviendo la vida. Entonces, primero, recordar que esto no va a durar para siempre, ¿cierto? Segundo, entender que es que ese dolor no hay nada que te lo vaya a quitar. O sea, acá Nada muchos, que lo apacigüe ni un poquito, sí, ay. sí, pero viene de acá, de adentro, Sí, sí, sí. no viene del exterior. No viene de una pastillita mágica, no viene de una terapia mágica, no viene de un terapeuta mágico. No, en realidad, yo peleo mucho con el término sanadora, he tratado de americarme un poquito con ese término, porque yo no soy sanadora de nadie. O sea, yo apoyo, yo guío, yo acompaño, yo estoy ahí, investigo un montón de cosas para tratar de ayudarme y ayudar a los otros, pero en realidad yo no soy quien sana a los pacientes se sanan a ellos mismos.
¿cierto? Entonces yo peleo mucho con el término de sanadora, pero en realidad no he encontrado otro término como llamarle, porque es el que socialmente está establecido y es hasta el momento que tenemos, pero es entendiendo que, es que nosotros somos milagrosos y que sanamos, ¿cierto? Tal vez lo que hace uno es que con un estímulo energético que hace que se active algo energéticamente en el paciente para que él solito vaya activando el movimiento energético que tiene que hacer para que todo en su vida mejore, ¿cierto? O con una palabra que le va diciendo, un grupo de palabras que le va diciendo al paciente, eso va ayudando a que él vaya entendiendo las cosas y viendo la vida de otra forma, de ahí se desencadena toda una respuesta, pero finalmente el paciente, el trabajo lo hace el paciente, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo digo que no hay nada que lo quite, nada externo. Hay interno sí, pero interno, ¿qué es lo principal? Atravesarlo. Llegar y decir, sí, me está doliendo mucho, venga, cojamos este dolor por los cachos, por los cuernos, como decimos, atravesémoslo, escribamos. Yo creo que una de las formas puede ser, obviamente digo escribamos porque a mí me funciona, pero también hay personas que no les funciona escribir, pero sí les funciona ponerse a cantar profundamente eso que están sintiendo, a encontrar una canción que les ayude a transmutar, a transitar eso que están sintiendo y que a través de esa canción se sanan, o a través de esa escritura, o a través de ese libro, o a través de un baile, que lo hemos hablado tú y yo en la consulta, de movernos simplemente como se venga, de lo que está sintiendo ese cuerpo y dejarlo salir y no decir es que me tiene que dejar de doler ya, es decir, pues me está doliendo, vamos con toda, ¿cierto? Cuando yo te contaba ahorita que los papás de mi amigo pues, hacen todavía bioenergética, ellos hacían una técnica, era que el paciente se concentrara en el dolor. No en que el paciente se concentrara en que no hubiera dolor, sino que se concentrara en el dolor. Tanto que se agota, porque es que finalmente lo que estamos sintiendo no es un estado que se va a quedar siempre, es un estado que se va a agotar. Y una de las formas fáciles de agotar las cosas es viviéndolas. Si tú te sientes triste, date la oportunidad de sentir esa tristeza. Date la oportunidad de conectar con tu cuerpo y decir, bueno, tristeza, estás acá, ven, ¿qué me está pidiendo que haga? Llorar, lloremos. Gritar, gritemos. Escribir, escribamos. Ay, es que yo no sé escribir, lo que importa es que no estamos escribiendo un libro, es lo que salga. Cantar, cantemos. Bailar, bailemos. Bañarnos, bañémonos a la ducha y bañémonos. Mm, ¿Cierto? Vivirla y ya después de que la viva, que transite todo eso, empezar a hacer la búsqueda. Bueno, ¿y a mí qué pasó ahí? mm. ¿Qué me estaba diciendo esa tristeza? Entendiendo que esa búsqueda y veces no la podemos hacer solos. Es que esa idea de que todos somos independientes y que somos, que como que vamos solos por el mundo, esa idea es absurda, porque es que nosotros somos seres interdependientes, nosotros vinimos en manada para vivir en manada y para Total, disfrutar de lo que es la manada y los privilegios que nos da estar en esto, empanada. en manada, ¿cierto? Pues, Hay algo con lo que yo me identifico mucho contigo que me gusta mucho, es que siempre nos dejas a tus pacientes tareas artístico-ritualísticas, que a mí me encantan, porque yo sí creo que esa conexión con el subconsciente no es por palabras, aunque también me gusta mucho escribir y sacar, y hay veces de la escritura sin edición o la escritura, ¿cómo es que se llama? Se me está olvidando, espontánea, que uno empieza a escribir todo lo que sale y salen cosas que uno es como, wow, pero sigue siendo un proceso del cerebro pensante. Cuando me he dado la oportunidad, porque yo pienso que como adultos muchas veces no nos damos la oportunidad de volver a jugar, de volver a empatarse, de pintar, de comprar la muñeca que me recomendaste, que ya la pedí, de llegar a ese subconsciente, de poner esa música, de no necesariamente tener que uno traer el dolor o sentarse con esa actividad, vivirla así con la intención. Me parece a mí fascinante porque yo sí creo mucho que ahí es donde uno puede acceder al subconsciente y mandarle las señales que no ujú. son cognitivas, de decirle, no, es que eso, ya esto es una historia que hemos superado, cambiado.
esto, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer un poquito de desatrasarnos. A mí me gustaría saber tú cómo llegaste a incorporar esos elementos en tu práctica, porque por lo que te entiendo, lo que nos estabas diciendo ahorita, no necesariamente es algo que viene de la especialidad, porque era muy el método científico, o sí, también como de esta ¿cómo fue que dijiste? Farmacología vegetal. Farmacología vegetal. ¿Cómo fuiste llegando ahí? Además que tú, yo he visto en tus redes las cosas tan bonitas que pones y ponen rituales de cumpleaños y rituales de duelo y diferentes rituales, todos elementos ritualísticos con sus elementos artísticos también. ¿Cómo fuiste integrando esa parte? ¿Cómo llegó eso? Bueno, ahí es donde más después nerviosa me empiezo a poner, porque esa es como la parte menos científica, más instintiva. ¿Cómo lo digo yo? Más conocimiento empírico, aunque probablemente no sea totalmente empírico. A ver, empecemos a salir del closet. A mí siempre me han encantado hacer rituales. ¿Por qué? No sé. Probablemente tiene que ver algo con una vida pasada, con un conocimiento adquirido en otra vida, pero yo desde chiquita era la que mamá me ponía a prender la vela y a cuidar la vela, porque yo prendía la vela con esa devoción y con esa cosa que había que prenderla, ¿cierto? Y era la que me robaba las varitas de incienso de mis papás, que para hacer limpiezas en la casa, cuando yo ni siquiera tenía, pues yo, que 10 12 años, ¿qué vas a ver de cómo se hace una limpieza? Pues y más empezando los 2000 pues eso como que no había mucho. Cuando yo te decía ahorita que yo hacía esto, inclusive antes de saber que lo hacía, era porque ya con el pasar del tiempo y también a irme amigando y decir, venga, es que esto también hace parte de mi práctica y está bien que lo haga. Y es cuando yo digo, está bien que lo haga, es porque mis propósitos o mi intención para estudiar medicina fue ayudarle a la gente. Y ayudarle a la gente, ayudarle a la gente. Yo no me tengo por ir que ver que, pues, de veces le doy clase a algunos estudiantes de medicina. Yo les digo, es que si a la gente le ayudas que tú le des el abrazo, ¿por qué le tengo que negar el abrazo? Porque se supone que yo tengo que guardar distancia y si a ti te da bien y se te hace bien darte el abrazo y te nace y eres súper buen abrazado, ¿por qué no dar el abrazo? Venga, y si a la gente lo que le ayuda es decir que si o le ora al Cristo y le pone a sus pies las pastillas y eso es lo que le ayuda a decir que esas pastillas, como ya están en los pies de Cristo y ese Cristo es sanador y se las va a tomar y ella siente que la está sanando, ¿qué es? Que aquí vinimos es a ver que es que yo soy el que sano y que esa es la pastilla la que sana o vinimos a ayudarle a la gente, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a hacer esa crisis, yo empecé a recordar que mucha gente venía a mí, hay veces, a contarme sus cosas. Y yo a veces les mandaba a hacer cosas, pues les mandaba, mira, hacer tal y tal cosita, esto puede ayudar, hacer tal cartica, prende tal velita, hace esta oracioncita, como cosas así, muy ritualísticas, ¿cierto? Entonces, en esta ganas de conocimiento, por así decirlo, en esta necesidad de buscar y estar, querer saber de todo, pues leo cositas que puede servir de forma ritual para ciertas actividades, de cuál es el poder que tienen los elementos en nuestra vida, qué representa el elemento fuego, qué representa el elemento tierra, el elemento aire, el elemento agua, desde las diferentes filosofías, cómo yo puedo integrarlas para ayudarme. Y llegué a un término que se llama psicomagia. Mm, ujú. Entonces, el término psicomagia, no soy experta en psicomagia, pero el término psicomagia habla de que yo hago magia con cosas que no tienen forma física, pero yo necesito darle una forma física porque como nosotros estamos en un cuerpo físico, en una experiencia física, al subconsciente y al consciente le queda muy difícil entender las cosas que no son físicas. Por eso es que nos queda muy difícil entender todo el concepto que no tenga nada que ver con lo científico, Mm. ¿cierto? Que eso espero que empiece a cambiar en el mundo y en realidad está cambiando. Entonces el término psicomagia es eso, yo empezar a traer esas cosas
que no están en el mundo de lo físico, sino que están en el mundo etérico, en el mundo mental, en el emocional, en el físico, perdón, en el energético, lo traigo al mundo físico con diferentes elementos para hacer conciencia sobre eso y poder hacer ritual sobre eso. Y sobre eso se genera un montón de rituales. Wow. Entonces ya ahí es dependiendo de, ahí es cuando yo, la persona, dependiendo de la intención que tenga o lo que yo vaya viendo en el paciente, en el consultante, voy viendo, pues, a esta persona le puede servir hacer este ritual de tal y tal cosa. Hay rituales específicos que se repiten constantemente, pero hay ciertos rituales o ciertos puentes que yo les digo, mira, yo creo que esto te puede ayudar. Y son pequeñas tareas que hay veces sí ayudan a liberar. Ahí viene, para responder la otra pregunta que me decías, de cómo enfrentarnos a cuando vivimos las otras noches del alma, las otras noches oscuras del alma, ¿cierto? Y cuando decimos, pero si esto yo ya lo había aprendido, porque lo tengo que volver a aprender? Y es a entender que es que no, es un proceso y el proceso no es lineal. Es que no es yo ya aprendí esto y entonces voy a la otra y entonces sigo a la otra. No, hay veces hay que aprender esto y me vuelvo acá y me subo 2 pasitos y después me subo 5, pero me vuelvo 3. Y eso es un constante aprendizaje y una constante sanación, porque a veces en un momento no puedes sanar una cosa, pero quedó faltando otra cosita que no era necesario sanarla en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? La seguimos sanando. Y otra cosa es que a veces la vida nos hace reafirmaciones. Yo les digo quizzes, Mm, ¿cierto? Y es como el quien dice, mira, se supone que tú viniste a esta vida, no sé, a trabajar la ambición. Digámoslo así, venimos a esta vida a trabajar la ambición. Y te ponemos un quiz, una tarea para que la trabajes. Entonces tú llegas y trabajas la tarea y dices, no, sí, ya lo logré. Perfecto, me gradué. Entonces creemos que es así, me gradué y listo. Entonces uno ya queda tranquila porque ya aprendí sobre la herida que tenía con respecto a la ambición, la sané, pero puede que la vida llegue y diga, antes de pasar a este otro paso, pues más adelante, vamos a ver que si sigues en tu idea, porque eso es otra cosa, nosotros somos un constante ser y en ese estado del ser es decidir qué quiero ser. mm, Esa es nuestra tarea constante. Bueno, ¿y yo acá qué decido hacer? Entonces la vida nos dice, bueno, entonces te vuelvo y te pongo la tareita de la ambición para ver si tú sigues firme en esa decisión o si hay algo que te ha hecho decidir, no, me voy a ir más bien por este ladito, me voy a ir por este otro ladito, o no, decido seguir siendo esto. sí, Entonces, es entender que sigue siendo esa tarea constante de evolucionar. sí. Es como cuando uno se gradúa a la universidad, uno igual tiene que seguir haciendo certificaciones. O sea, uno Totalmente. tiene que seguir validando, actualizando, redefiniendo, salen otras tecnologías, salen otros cuerpos de conocimiento, otras visiones. Sí, y nos toca Nos toca que enfrentar. vivimos. Es que es tan sencillo como si nosotros ya lo tuviéramos todo listo y todo. Es que esto puede sonar muy fatalista, pero en parte es verdad. Si nosotros vinimos acá a tener una experiencia humana y a crecer a partir de esta experiencia humana, a no ser que nosotros vengamos con una tarea de ser maestros ascendidos, de ser un maestro en ese mundo, que el maestro ascendido es el que ya lo tiene todo claro, no tiene el velo, entonces lo tiene todo claro. Maestro ascendido, Jesús, Buda, Kuan Yin, son de Saint Germain, estos maestros ascendidos, ellos ya lo tienen claro, pues, no siempre lo tienen claro, hay un momento en su vida que dicen ya lo tengo todo claro, ¿cierto? Entonces ellos lo que vienen es con esa misión de acompañar a la humanidad. Y su misión se acaba y se fue, y ellos hasta dicen, ya, hasta aquí llegó mi vida y chao, vengo a acompañar y ayudar a la humanidad desde otro plano, ¿cierto? Pero a no ser que no seamos los maestros ascendidos, que por lo general no lo somos, ¿cierto? Nuestra misión está, nuestro propósito está en aprender y crecer y evolucionar para tener esa experiencia, para seguirla tirando a esa nubecita de conocimiento, ¿para qué? ¿Por qué? Porque es que mi experiencia le está ayudando a los otros, Claro, ¿cierto? Y le está ayudando a otros grupos de almas. Entonces, si nosotros ya lo tenemos todo claro, pues ¿para qué vamos a seguir en esta existencia? no, Ya no nos van a necesitar en esta existencia, ya nos mandan para otro plano o nos mandan a trabajar la existencia de otra forma. Entonces,
Si nosotros ya tuviéramos todo claro, ya no existimos. Eso es totalmente cierto. Volviendo un poquito más a ti, ¿cuáles son tus rituales o tus prácticas no negociables? Las tuyas, no sé, serán tus mañanas, tus noches, tus mediodías, tus descansos activos. ¿Cuáles son esas cosas que tú utilizas para mantener esa concordancia entre los planos y todos los otros? Bueno, desde la mañana, pues meditar, pero yo no hago esa meditación, yo sé que tú sí, pero yo, como has visto, mi mente es como muy aquí, allá y para todos lados, ¿cierto? Entonces, medito, pero no medito por mucho tiempo, medito unos 10, 5, 20, dependiendo de lo que sienta y dependiendo del tiempo que tenga. Entonces medito, hago diario de agradecimiento, saco cartas de oráculos, hago oraciones de conexión. Hay una oración que a mí me encanta, que se la aprendí a, creo que es María José Flaqué. Dice, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Yo soy un canal para manifestar algo más grande que yo, estoy a tu servicio. Entonces es como ponerme al servicio de la luz, muevo mi cuerpo, no hago tampoco prácticas, creo que ahí debería meter un poco más estructura, pero a veces hago chikun, yoga, hay veces me muevo, bailo, hay veces hago un poquito de cardio, sentadillas, como lo sienta, ¿cierto? Otra de mis prácticas que este año es uno de mis infaltables, inclusive es uno de mis retos, es leer. Ujú. Entonces todos los días tengo que leer, así sea media página, leer. Es una de mis prácticas más importantes. Estar hablando constantemente con mi socio co-creador, con la divinidad, como se quiera llamar, el universo, Dios, la energía, la gracia, como se quiera llamar, son como de esas prácticas, reafirmarme que elijo ser, Mm. ¿cierto? Porque yo sí creo constantemente que uno es una constante reafirmación. Si tú fueras a decir así como, no sé, en medicina se dice, cómase los 5 al día de frutas y verduras, tome 2, 3 litros de agua, de 8 horas, expóngase a la luz natural. ¿Cuáles serían esos protocolos de la medicina holística que tú dirías, todo ser humano, por simplemente estar en la experiencia humana, las que salgan, así sea una, dos, tres, las que vengan a ti? em, que tú dices, esto definitivamente ayuda a las personas a mantenerse más o menos en sintonía. Estos son las frutas, las 8 horas de sueño y la luz natural. Bueno, ahí es donde yo te digo, bueno, según qué, según Según qué, tú. según yo, conocerse, ¿Y cómo se conoce? Según tú, uno mismo. prueba y error, perdón, ensayo y error. ¿Cómo sé qué me sirve más? Si la manzana o el banano. Pues cómase una semana entera la manzana, cómase una semana entera el banano, compare y vea cuál le sirve más. ¿Cómo sé si me sirve más dormir 8 horas o 9 horas o 4 horas o 5 horas? Pues duermo una semana 5 horas, duermo una semana 4 horas y vea usted cómo le va. Dani, método científico. Aunque no sea una muestra representativa de 100 o 1000 puntos de información o pacientes, uno es su propio laboratorio. Sí, es que en estos días, pero bueno, esto después, porque es una idea que estoy madurando, entonces después hablaremos de esto. Pero es que es muy cansón no tener que estar viviendo toda hora por las reglas que supuestamente el mundo le dice que no tiene que estar viviendo. Totalmente Si agotado. realmente el que sabe lo que le hace bien a uno o no es uno mismo. O sea, uno sí puede buscar como alguna directriz, algún apoyo, alguna ayuda, pero finalmente es cuando vuelvo a la parte, es que esto viene de acá adentro. Y yo le digo a los pacientes, yo acá te voy a decir un montón de cosas, que coge lo que te resuene, lo que no te resuene, lo dejamos a un lado. Qué bonito eso, porque mira que es muy contrastador de la relación normal que tenemos con los médicos, que es siempre como
Yo acá, el pobre paciente enfermo y tú allá, la eminencia. No sé qué, que lo que tú digas es que al final del día son seres humanos, desafortunadamente muchos de ellos con los peores estados de salud que existen. Y este año que hemos entrado ya a este nuevo tránsito de Plutón en Acuario, que hacemos un cambio Ujú, del origen del poder, que es lo que tú estás refiriendo en ese momento. El poder viene de uno y uno utiliza herramientas, referencias. Yo por eso siempre le pregunto a la gente, ¿cuáles son tus herramientas? Porque así nos vamos inspirando y yo puedo tomarme de las tuyas y tú de las mías, y a mí esta semana o este mes o este año, lo que sea suficiente para uno el proceso de experimentación, pero al final del día, inclusive en la práctica de yoga, cuando uno enseña yoga, uno tiene que constantemente estar empoderando a quien vaya a su clase, a que investigue la postura, la secuencia, la meditación, el mantra, lo que sea, desde su experiencia y adapte y cree, así ujú. como tú estás diciendo. Es que si nos ponemos a ver, sí hay unas cosas, meditar, pero yo siempre le digo al paciente, si tú no eres de los que, si tú no eres capaz de poner tu mente en blanco, entonces yo por qué lo voy a decir al paciente, te tienes que sentar, cuando ni yo soy capaz de hacerlo, sentarme una hora a meditar. Entonces yo le digo, miremos, ¿te gusta meditar lavando los platos? Entonces aprendamos a meditar lavando los platos. Entonces, si hay algunas sí pueden hacer, meditar, moverte, comer cosas que te nutran a tu cuerpo sin tenerle miedo a la comida, ¿cierto? Que eso es otro tema que daría para mucho más. Tener una sana relación contigo misma, así yo contigo mismo, así el día no esté siendo bien, aceptarte con esos, con todo eso, pero conocerte y saber, hay una tarea que yo siempre le pongo a los pacientes, que no sé si la puse de fuera, de, bueno, ¿cuáles son las cosas que tú disfrutas y a ti te generan placer? Porque así es que claro, como lo estamos hablando ahorita de propósito, lo que uno siente que es el disfrute y el placer, lo que le entusiasma, lo que uno debería de hacer, ¿cierto? Obviamente, así que generar una estructura. Entonces, ahí que le metemos, generar una estructura. En la estructura, pero esa estructura debe ser de acuerdo a qué, de acuerdo a cada uno. Claro. Fíjate que en estos días estaba haciendo una lucha interna porque finalmente a uno le dicen que una de las cosas que uno debe hacer es para generar disciplina es levantarse y tender la cama. Inclusive hay todo un libro que se llama Tiende tu cama. Y creo que sí, hay muchas cosas de ese libro, no me lo he leído, he mirado es como reviews del libro, que sí son muy importantes. Pero yo empecé a notar una cosa. Mis mañanas trato de que tengan mucho orden, pero para despertarme no es que sea la más, la que se me facilite mucho. Pero hay días que yo podía lograr tender la cama y había días que no lograba tender la cama. Pero empecé a notar que los días que cuando yo llegaba a la casa y veía la cama tendida, a mí me dan ganas de no hacer nada más, sino de acostarme en la cama, ver televisión o ver el celular o leer, pero a mí no me provoca levantarme de esa cama. En cambio, cuando yo llegaba y veía la cama extendida, yo podía estar muy cansada porque llego muy cansada, pero llego y digo, no, pues por lo menos amorcito me tengo que dar al tender la cama, o sea, yo me merezco una cama tendida. Entonces me pongo en la función de tender la cama. Y cuando termino de tender la cama, me da más ganas de hacer más cosas. Entonces, en estos días, pues, yo con mi esposo le comenté, él al principio, él es médico tradicional, entonces a él, se le dificulta un poquito entender eso. Yo le expliqué, él me dijo, bueno, voy a darte el beneficio de la duda y voy a creer que es que no es pereza. Entonces yo le dije, sí, porque cada vez que yo llego y encuentro la cama sin tender, a mí me da, yo tendo la cama y ya lavo los platos, me muevo, pongo a trabajar allí, me siento a leer en la sala con un tecito, con algo chévere, me da más ganas de moverme. ¿Por qué? No sé, todavía no lo he descubierto. A mí me encanta que traigas eso a colación. Yo este año estoy haciendo unos experimentos duros para mí, porque yo toda la vida he sido de gimnasio, yoga, 4 o 5 de la mañana.
Y sin eso, Ujú, o sea, eso para mí era identidad. ujú, Eso yo no era yo, me sentía la persona más farsante del planeta Tierra. Y por unos asuntos de insomnio, que tú muy bien sabes, ujú, estaba hablando, yo he tenido que motivarme a hacer innovación en mi día a día. Para mí, levantarme temprano no es tarea del otro mundo. Para mí, hacer una práctica temprano no es tarea del otro mundo, es maravilloso y la felicidad más grande, pero sentía lo mismo. Yo terminaba y ya eran las 8, ya yo, honestamente, yo ya sentía que yo ya no quería, o sea, yo ya me gané mi día, o sea, yo ya cumplí con mi cuerpo, con mi espíritu, yo ya escribí, yo ya, o sea, me lo gané y me bajaba un poco los niveles de motivación. No era que no hiciera nada después, pero una motivación muy grande no tenía. Y ahora estoy empezando a invertir la situación y no lo había pensado del todo como tú, aunque ahora hay otra cosa que se me está llenando, viniendo aquí a la chispa. Y es bueno, como estas son mis horas más maravillosas, a esta hora es que yo voy a empezar a poner otro tipo de trabajo para mí. Ahí es cuando estoy empezando a escribir, a desarrollar herramientas al grupo que estoy haciendo ahora de coaching. Ahí es donde entonces estoy invirtiendo y estoy entrenando, haciendo ejercicio a las 11 de la mañana. A mí alguien me hubiera dicho eso en el pasado, le digo, está loco, o sea, es ahora, ya no puedo, o sea, es un imposible. Y empecé y es como si lo que estás describiendo, como boom, otro día, como si me dieran energía casi para vivir, no otro día, pero una energía que le da potencia a mis tardes, que usualmente eran ya muy letárgicas, que después ujú. yo para mí soy como, y sobre todo los que vivimos con síntomas de disautonomía, es como, pum, para Ajá, la cabeza y fuera. Me claro. está dando como un nuevo impulso y me está retando mi disciplina, porque para mí en la mañana es súper fácil hacer, es que yo ya tengo todo un sistema, ahora me está tocando repensarlo y es como, y entonces entro en unas negociaciones charrísimas y es como volver, sí, es volver a restablecer eso en otro horario. Y ya si uno, y lo que hablábamos ahorita, o sea, ya lo hiciste en ese momento, prueba superada, siguiente nivel, lo puedes hacer en otras horas del día y ver eso que te puede traer, esa innovación que te puede traer. No ha sido tarea fácil. Hay días que me lo he saltado y me siento, o sea, terrible y al menos, bueno, estiro algo en la cama y ya yo me he dado la suficiente espacio para entender que eso también es yoga, que eso también es meditación, porque cuando uno a veces se mete al extremo no hábil de la disciplina, pues se puede ir por otro lado. Entonces me encanta Ujú. que tú también estés encontrando por otro lado de la historia ese tipo de experiencia, porque entonces podemos tener un pequeño experimento empírico aquí. Ajá, total. Y había algo que yo no sé dónde escuché, dónde leí, que creo que fue Andrew Huberman que explica por qué. Y creo que si mal no recuerdo desde la parte de neurociencia, y creo que no lo voy a decir del todo bien, pero recuerdo que él dijo algo así, es cuando ya uno tiene una de esas habilidades muy bien formadas, ya tiene que buscar otra manera porque eso, ya eso no lo está retando a uno para nada. Esa fue como la Totalmente. esencia, pues eso fue un podcast de 4 horas tipo él, pero era como se tiene que uno que enfrentar y quitar lo que es cómodo ahí para ir creciendo otras partes de ese músculo, otros ángulos. Me parece súper interesante, Dani. Y me parece súper interesante que lo digas porque ya entendí. Es como, primero es una estructura que se utiliza para la generación de hábitos, porque la estructura que se genera para la creación de hábitos es junte un hábito que a usted ya le guste y que usted ya tenga incorporado con otro que quiere incorporar. Eso de pronto le va a llevar a que se estructure para que pueda el hábito acomodarse a otra cosa nueva, pero finalmente también se junta con una teoría que leí hace un tiempo, fue el último libro que me leí, que me acabé, que se llama Fluir, o la psicología de la felicidad, se me olvidó el nombre del autor en este momento, y él habla de que la felicidad está como en una zona, ¿cierto? Pero que esa zona tiene que ver con actividades que lo reten a uno, le den retroalimentación, que tenga metas claras y que le den satisfacción, ¿cierto?
Entonces él dice que si uno en esa zona, es una zona blanca, que si uno lo hace muy repetitivo y uno ya lo aprendió, se sale de la zona y se mete a la zona de aburrición. Pero que si uno lo pone y lo sobreexagera, lo mete a la zona de la ansiedad. ¿Cierto? O sea, si uno se súper dice, ay, no, esto ya está muy fácil y se va por una tarea que uno ya todavía no está preparado para hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que esto que me estás diciendo es volver a esa zona, o sea, salirme de la zona del confort, cambiarlo, hacerlo disruptivo a lo que para mí ya es en mi estructura, para que así se genere como más chispa, más energía y así pueda continuar en la zona del fluir y en la zona de esa felicidad generando energía para el resto del día. Pues no sé, lo interpreto así. Tiene todo el sentido. También en un concepto de Kundalini Yoga, que es ese, uno llega a la zona de disciplina después de pasar por la zona de las disrupciones emocionales y llega a ese momento de la aburrición y ese es el momento donde uno se cae y crea una conmoción. Algo se inventa uno, algo se Ujú, inventa uno. O ya se mantiene en el tiempo y entra a la zona de la devoción, ya no disciplina, sino de la devoción. Y yo creo que para mantenerse en esa devoción, que es como una ola, como alguien que está surfeando algo, hay que poner esos factores desestabilizadores ujú, que lo permiten a uno hacerlo divertido y no llevarlo ni al confort ni a la ansiedad, como estás ujú. explicando tú ahora, sino mantenerlo ahí, experimentar y ahí es de pronto cuando dicen que aquellos que conocen las reglas son los que las pueden romper y eso ya yo es cuando uno empieza a entrar a otros lados de la historia y donde yo creo que entran las oportunidades de innovación. Totalmente. Y ahí es cuando vemos la parte de lo que yo te dije, que lo que hay que hacer es autoconocerse. Si Sí. yo ya me conozco y yo ya sé qué es lo que a mí me gusta y sé para dónde va la cosa, y sé que hay una estructura que a mí me dice, medita, come bien, haz ejercicio, ten relaciones sanas, ámate a ti, lee, sale a disfrutar con tus amigos, haz cosas divertidas, crea constantemente. Si eso es lo que se supone que la estructura de los debería para poder tener una vida feliz, si yo ya conozco eso y más conocer eso, le uno a conocerme a mí y adaptar eso de acuerdo a mis necesidades, no la necesidad del entorno, sino a mis necesidades y de acuerdo a lo que a mí me hace bien, pues vamos a tener una fórmula muy ganadora, entendiendo que eso, todo ese proceso a veces no se puede hacer solo, a veces sí, pero va a llegar el momento en el que uno va a necesitar amigos, amigas, pareja, padre, madre, terapeuta, profesor, guía, Yo lo que necesito sea. una entrenadora para poder a irme a entrenar a las 11 del día. Es como llorar y ya te bañas y te vas a tener todas como las cosas que uno se dice, la eficiencia y las creencias limitantes que uno se pone y no se permite investigar. Y puede que yo hubiese estado también súper bien que yo dijera, sabes que definitivamente no, ese no es su horario. Y volvamos por ahora al habitual y luego démonos la oportunidad de investigar otro, pero investigándolo me di la oportunidad después de muchos años de querer tratar y no lo lograba. O sea, no, sobre todo porque me levantaba y era como, yo no sé qué hacer conmigo misma si no estoy haciendo mi... Lo que se supone que tengo que hacer. Exactamente. Eso es extraño. Y siento, por ejemplo, en mi caso, que mi premio viene es cuando yo ya voy a hacer mi práctica, porque a mí me gusta mucho, para mí es jugar, para mí es diversión, para mí autoconocimiento es placer. Entonces ya estoy también, como se dice en esto de procrastinación, que uno se come primero o se traga el trago amargo y después Sí. va y hace lo que le Y se gusta. hacen las recompensas, sí, Esa es hace una la de las herramientas. sí. Ajá. Dani, mil gracias. Ay, Yo me quedaría contigo aquí hablando. Yo toda creo la tarde. horas y horas y este episodio pudiera ser de 4 horas sin fin y le pusimos varios asteriscos de otros temas que encontramos que pudiéramos hablar. Creo que nosotros esperamos tener temas, yo creo, para esta y para miles de vidas, como digo yo en mis miles. Y entonces, para cerrar, muy como tú y yo admiramos a Brené Brown, vamos a hacer esas preguntitas de rapid fire.
No las conozco. No, son las que a mí se me ocurren. Ah, bueno, está bien. Ay, Dios mío. Hay algunas que yo he escuchado en el podcast de ella, otro en podcast de otra, unas que se me vienen a la mente y como salga eso aquí, como muy bien decías tú y tu libro que nos estabas contando, que fluya. Entonces, primera pregunta, Ah, ¿cuál es tu aceite esencial preferido? lavanda. ¿A qué horas te levantas? Trato de que lo que se supone o lo que hago. ¿O qué haces? Me levanto como 6 veces antes de levantarme, en realidad. 7, 6:30 de la mañana. ¿Qué canción tienes pegada? Hey Queen, de Beautiful Church. No sé si le dije bien. Mi inglés no es tan perfecto. Yo no entendí. ¿Cuál es tu oráculo preferido? Ay, Dios mío. Muy difícil. El que más te guste ahora. Es que yo uso uno todos los días. Pues, o sea, cada día juego algo diferente. ¿Cuál usaste hoy? No, yo sé el de Maestros Ascendidos, pero no, ese no es el que... eh, el oráculo de las rosas de Rebecca Campbell en este momento podría decir, pero dependiendo de cómo me encuentre. Pero mi oráculo preferido, estoy intentando de que mi oráculo preferido, estoy trabajando duramente por eso, de que mi oráculo preferido sea yo, sea mi intuición, sea la conexión con mi alma y con mi espíritu. Me encanta esa respuesta. Intentando. De eso se trata. ¿Qué hay en tu mesa de noche? Un cactus, un aceite esencial de Serenity y una matista. ¿Qué no puede faltar en tu cocina? Una calentadora de agua Para el té. y para el café porque cocina mi esposo. Ay, Dani, mil gracias. Ay, Meli, a ti. Oh, obviamente en las notas del episodio vamos a poner todos tus contactos para las personas que quieran contactarte, trabajar contigo, así como en general, si nos pudieras decir más o menos cuáles son, así como por ejemplo un cardiólogo trata el corazón, ¿cuáles son tus especialidades? ¿Tú qué les pudieras decir? Yo siempre le digo a las pacientes cuando llegan acá, no me vea como un médico, me toca definir como médico, pues como mi perfil de Instagram y eso, como doctora Daniela Valencia, es porque a veces la gente viene a buscar eso, pero yo lo que hago es procesos terapéuticos que me gusta acompañar desde una parte mental, emocional y espiritual y física. Entonces yo creo que cualquiera que quiera trabajar algo de ese aspecto puede venir, puede estar bien. Entonces, no, es que es algo muy, muy grande, porque a mí me gusta ser como que sé un tema, pero también me gusta saber otros porque eso me va a ayudar a poder aprender más y conocer más y ir más allá y todas esas cosas. Entonces, es muy complejo, que yo me Quiero puedo... unir eso, quien quiera ah, hacer un trabajo tal vez como llegué yo llegué con una necesidad física y obviamente no sabíamos, pero ya veníamos con todos estos gustos paralelos ajá, y me han ayudado desde esa necesidad física a explorar muchas otras cosas y hacer unos puntos de unión con no solamente mi cuerpo físico, sino espiritual, mental y emocional. Yo diría eso. Digamos que yo ya como una como paciente, paciente, ajá. sí. Sí, pero también diría que la gente que está en esa noche oscura del alma, los duelos, me encanta también acompañar. Duelo de cualquier tipo de duelo, porque el duelo no es solamente la pérdida física, cualquier tipo de duelo, la ansiedad, de sentirse perdido en el mundo. Acá vemos cómo nos encontramos. Sí, Y si tienen alguna duda, igual contáctenla y ella les puede decir si puede ayudarles o no. sí, así sabemos para dónde los mandamos Así es. o qué Ay, fabricamos. también. Mil gracias. Esto ha sido todo un placer para mí conversar contigo desde este otro punto de vista. Gracias por compartir con tanta vulnerabilidad y con tanta generosidad. Y bueno, nos estamos viendo por acá en otros episodios.
Muchas gracias. Meli, mil gracias a ti, muchas gracias por este espacio. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.